Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Ramírez Camacho, soy estudiante de Derecho y el día de hoy voy a socializar el sistema punitivo y los derechos humanos en Colombia. En aras de esclarecer esta exposición, ha de tenerse en cuenta que años atrás la situación precaria en las cárceles colombianas era un tema relevante e importante en todos los noticieros colombianos. Esto quiere decir que se encontraba en un auge de populismo vanguardista todo el tema de cárceles respecto a la mala calidad de estas y además de esto, de las situaciones precarias en las que viven los reos. Sin embargo, como ya lo conocemos, esto fue años atrás. En la actualidad esta temática se ha dejado de un lado, creándose entonces una indiferencia por parte del pueblo respecto a estas violaciones de derechos fundamentales. Estas violaciones que se están llevando de manera reiterativa y que aún conociéndose todos los desmanes, los malos procederes, las malas atenciones, la mala gestión que se está realizando tanto el Estado como los entes encargados de la prestación de este servicio del sistema punitivo, pues se ha generado una situación tan caótica que estamos como pueblo colombiano desconociendo esta situación. Pero resulta aún más grave que esta indiferencia continúe estando y continúe prevaleciendo. Adicional a esto, no hay ninguna manifestación por parte del pueblo para que estas actividades cesen, sino que por el contrario, al parecer, se podría deducir que el pueblo colombiano se encuentra de acuerdo con que estas medidas se continúen desarrollando. Es decir, que las personas que se encuentran recluidas en estos centros penitenciarios lleven una pena de la forma en que la están llevando, donde realmente se están violando los derechos humanos. Más adelante profundizaré y explicaré por qué está mal desde todo punto de vista y por qué esto debe cambiar. Sin embargo, es importante primero identificar cuáles son los derechos vulnerados para este caso que estamos estudiando. Para ello recurriré a los derechos fundamentales, teniendo en cuenta, por lo tanto, el enfoque que venimos realizando en el desarrollo de esta materia. Como primera medida, para este caso identifico que el debido proceso como derecho fundamental está siendo vulnerado o violado. Muchas de las personas que se encuentran reclutadas no se les lleva a cabo los procesos consagrados en el Código General del Proceso Penitenciario. Y en tanto no se les está dando la oportunidad a la persona que se está impugnando los cargos de llevar a cabo un proceso de controversia y respuesta de contraindicación y de argumentación frente a su impugnación, realmente se está vulnerando y se está llevando entonces a injusticias muy graves. Por otra parte, también considero que se está violando el derecho a la intimidad, puesto que los reos viven en condiciones indignas, con problemas de salud pública, por la grave situación de hacinamiento que actualmente se vive. Es así que deben en algunas ocasiones bañarse en 3 o más personas en una ducha, dormir prácticamente uno al lado del otro, muchas veces realizar las necesidades fisiológicas donde los demás los vean, vulnerando pues completamente este derecho fundamental tan importante. Igualmente, el derecho a la igualdad está siendo vulnerado, ya que no a todos se les brinda las mismas condiciones para defenderse como para convivir, si se supone que todos están allí por una situación que vulnera el ordenamiento jurídico. Sin embargo, no a todos se les condena bajo las mismas circunstancias. Algunos tienen unas comodidades que no deberían tener. Eso sin duda vulnera la eficacia del sistema punitivo y además incrementa el índice de criminalidad incluso dentro de estos mismos sistemas penitenciarios. Algunos realmente tienen mayores beneficios que otros, evidentemente demostrando una desigualdad cuando de el desarrollo de la pena se trata. Ahora bien, la Corte Constitucional ha identificado en varias ocasiones la inconstitucionalidad de las cárceles
entendiendo tales factores como el elemento antijurídico que se encuentra presente dentro del sistema punitivo. Esto quiere decir que dentro del giro ordinario de las actividades se encuentra presente una desviación del orden y de las imposiciones normativas que van totalmente en contra de lo establecido en la norma. Tales acciones van de la mano y en conexividad con los derechos violados y mencionados anteriormente. Eso quiere decir que si a una persona se le vulnera su honra en la medida que proceden las humillaciones y la degradación de la dignidad humana, se está conllevando un trato de inconstitucionalidad en las cárceles. Además, podemos mirar que uno de los puntos que van de la mano al contenido material, como son la falta de infraestructura o el personal, tanto capacitado como físico, para el desarrollo de la función de guarda en las cárceles, pues que realmente la cantidad de personas que se encuentran cuidando a estos reos está sumamente por debajo de la cantidad de personas por cuidar. Eso conlleva una ineficacia y un trato inequitativo, además de totalmente degradante para las personas. Sin duda alguna, no se está cumpliendo con la función plena consagrada en los artículos de la Ley 599 del año 2000, configurado como el Código Penal, dado que la función de la privación de la libertad se encuentra encaminada hacia la prevención y resocialización de los reos para un futuro. Sin embargo, en la actualidad la función de privación de esta libertad está orientada solo a un simple resarcimiento de perjuicios, que no se encuentra enfocado hacia el mismo ordenamiento jurídico. Como se debe dar cuenta, la intolerancia, la corrupción y la falta de dignidad dentro de un proceso carcelario son precisamente los elementos que configuran un mayor recargo del resentimiento de estas personas. Y eso se refleja en la realidad de cómo una inhibición del proceso de restablecimiento social de los reos realmente no está reflejando esa reintegrar a estas personas a la sociedad, pasando por un proceso de la privación de la libertad, creando una conciencia colectiva, ética y moral de lo socialmente asociado en función de los valores. Y lamentablemente ese proceso de corrupción, de ineficacia y de violación de estos derechos humanos, pues está haciendo precisamente todo lo contrario de lo que se quiere lograr en un principio, o de lo que se quiso lograr en un principio. Pasando entonces a otro tema, la Corte Constitucional ha demostrado en diversas situaciones la importancia de los enfoques diferenciales respecto a la problemática social y de los fenómenos estructurales que se conllevan en la sociedad. Sin embargo, los jueces penales no están teniendo en cuenta dichos enfoques para llevar a cabo la sanción punitiva del Estado respecto a las situaciones tal como lo es el caso de las mujeres actualmente, las cuales forman parte de una gran masa carcelaria que se les castiga de una forma similar, cuando históricamente se les ha configurado como una población débil, que socialmente se les ha visto también como víctimas de todas aquellas influencias que, por ejemplo, se configuran a la hora de desarrollar el núcleo esencial de la sociedad, como lo es la familia. Se tiene como ejemplo el caso de una madre cabeza de hogar con 4 hijos, que tiene que salir a delinquir o a robar para poder sustentar a su familia, poder llevar un plato de comida a sus hijos, poder llevar las condiciones mínimas para que su familia pueda desarrollarse. Lamentablemente tiene que salir a delinquir, a robar para poder sustentar su familia. La mujer precisamente se configura como una comunidad que ha sido constantemente discriminada y que en consecuencia de ese robo es una acción punitiva de una serie de factores históricos que llevaron a cometer este delito. No es casualidad que la mujer lleve un alto índice de criminalidad, precisamente porque es el eslabón más débil de toda la cadena delincuencial. Y en tanto debe tenerse una claridad respecto a su pena en función de ejercer una disminución de los cargos punitivos de manera tal que se proceda a la justicia. Por último, se concluye que el sistema punitivo en Colombia tiene una serie de falencias respecto a su administración y gestión, sin duda alguna.
Por otra parte, dicha interrupción en el proceso de la gestión de los recursos conlleva la inhibición de toda aquellos procesos de función de la pena, teniendo por lo tanto un total entorpecimiento respecto a los objetivos que se plantearon a la hora de desarrollar el Código Penal. Finalmente, los enfoques diferenciales que están manejando los jueces penales son muy nulos y en tanto se está cometiendo una desigualdad a la hora de entender el contexto sociopolítico en la historia colombiana. Espero haya sido de su agrado la socialización brindada. Muchas gracias.